Hay muchos cambios que se están presentando en todo tipo de panorama tecnológico, de innovación, de cambios estructurales en las escuelas, mejor dicho, en el sistema educativo en Latinoamérica como resultado del cierre de estas escuelas por causa del coronavirus. Son reales y significativos. Algunos cambios son buenos, malos y sobre todo, lo más importante, son retadores. A veces me pregunto qué es lo que sucedió en las escuelas, tanto públicas y privadas, en Latinoamérica. La gran mayoría, en mi opinión, no estuvo preparada para enfrentar la pandemia. En este episodio conversamos acerca del sistema educativo, la innovación y el coronavirus con Juan María Segura, un consultor, docente y asesor especializado argentino en educación e innovación, acerca de qué están enfrentando las escuelas y en general todo el sistema educativo, los docentes y lo más importante, qué futuro les espera a los alumnos por causa de esta pandemia y lo más importante, qué se verá y cómo ejecutar el post-pandemia. Juan María, ¿cómo estás? Te saludo desde Boston. Un placer tenerte nuevamente en mis podcasts. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar acerca, no de innovación educativa, obviamente quizá toquemos un poco de eso, pero vamos a hablar del tema prioritario, que es la educación en tiempos de COVID. ¿Qué es lo que se está enfrentando ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por la invitación nuevamente y un placer retomar esta conversación contigo en un tiempo tan novedoso y tan desafiante, ¿no? Así es. Yo estaba analizando y creo que hay dos instituciones muy grandes que se vieron afectadas en el tema del COVID. Obviamente el tema de la salud, los hospitales, clínicas y el tema obviamente de la educación, colegios, universidades, politécnicos, etcétera. ¿Qué pasa en los colegios, Juan María? Las instituciones educativas al parecer no estuvieron preparadas para abordar una situación de estos precedentes. ¿Quién tuvo la culpa en los procesos? O no buscar la culpa, sino ¿qué es lo que sucedió en tu opinión? ¿Fueron los sindicatos que hicieron esperar que los procesos de transformación digital e innovación ayudaran? No a ellos también y a los alumnos que son el quid del asunto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, yo creo que ahí hubo dos inconvenientes. Primero, un inconveniente importante de diseño. El sistema educativo en el mundo está diseñado de base eminentemente presencial. Desde que se concibe como sistema, el sistema educativo como experiencia de la humanidad, tendrá 150 o 200 años, no tiene mucho más, por más que la escuela como institución ya exista hace 2000 años. Hace 2000 años había escuelas de enseñanza religiosa en distintos lugares del mundo, pero el sistema educativo como tal existe hace 150 o 200 años y en su concepción original el diseño suponía una concurrencia presencial de sus actores. Era necesario que estuviese presente el docente y que estuviesen presentes los alumnos respondiendo a consignas generales de funcionamiento para que la magia de la transferencia del aprendizaje ocurriera, ¿sí? Entonces hay un tema de diseño que la pandemia de golpe, al recluirnos fuera del hogar, fuera de la escuela, al recluirnos en nuestro hogar, deja sin valía ese diseño. Hay un diseño que queda totalmente desarticulado, por más que se intenten generar repentinamente y sin haber planificado un seguimiento remoto del alumno. Se ha intentado restablecer contacto con el alumno para que no se pierda de vista la idea de la escuela o la idea de la escolaridad. Ahora, el diseño suponía una concurrencia de actores que desapareció. Entonces, por un lado tiene que ver con el diseño es responsabilidad eminentemente de la política, quien crea normativa y quien crea legislación a través de la cual el sistema educativo se organiza, es el Estado, y son los órganos colegiados de gobierno que hay en cualquier Estado y en cualquier país o república. Entonces, esa es una parte de la explicación. La otra parte de la explicación, naturalmente, tiene que ver con la práctica del docente, y la práctica del docente está, sí, efectivamente, sumamente afectada en parte por la normativa, pero también en parte por los grupos de interés que colonizan el sistema, que son los gremios, que son los sindicatos, que es la propia corporación educadora o educativa. Entonces yo te diría que ahí es donde veo los dos grandes problemas que hacen que un sistema no haya estado preparado para acompañar a distancia a un alumnado y que un docente no haya estado entrenado en la utilización de ciertas herramientas y tecnologías que están disponibles en la red hace no sé cuánto tiempo. Yo
La semana pasada Claro. escuchaba un vivo en Facebook de Salman Khan, de la Khan Academy. La Khan Academy Ujú. se crea en el año 2006, no se crea anteayer. Los smartphones se lanzan en el 2007, con lo que WhatsApp también Ujú. se lanza por esos años. Entonces, la posibilidad de haber hecho uso de herramientas de tecnología para seguimiento a distancia existía y existía de una manera gratuita por los últimos 10 años. Por algún motivo, pero por algún motivo muy, Ujú. muy común en el mundo, esas herramientas no habían sido incorporadas por el sistema. Increíble, increíble. Y son de ayuda no solamente para el alumno, sino también para el profesor, y esto va a tener consecuencias positivas a la hora que el alumno vaya aprendiendo. Y de repente, obviamente, tener el impacto del COVID que estamos teniendo, pero de repente a menor escala. Todo es querer hacerlo, porque como tú mencionas, las herramientas están ahí. Juan María, yo vi un video tuyo muy bueno que te entrevistaron en la televisión argentina acerca del hogar. Si bien es cierto, los colegios en todos los países están en procesos de reabrir o no, se tiene que ver algunas normativas. En el caso de Estados Unidos está un tema político también, que si se abre o no se abre. Pero al parecer el hogar se ha convertido en un todo: trabajo, colegio, área de juego y lugar para dormir, como mencionabas. Ahora los que están a cargo son los padres. ¿Cuál sería el rol de trabajo en equipo entre el padre y el profesor, en tu opinión? Sí, yo creo que ahí hay una transformación de la conciencia de los adultos sobre la utilidad que eventualmente podría tener un hogar luego de la pandemia, y eso es a partir de lo que cada uno estamos experimentando durante la pandemia. Yo siempre digo que, o en esa entrevista también menciono que el hogar pasó de ser tienda de campaña. El hogar era ese lugar en donde uno llegaba al final del día cansado, se lamía las heridas, ¿no? Cambiaba sus herramientas, recargaba sus armas, se alimentaba y aseaba, y al día siguiente salía a la batalla de vuelta. La batalla que suponía la forma moderna de vivir en urbes, ¿no? En donde uno se subía a un transporte público, un automóvil, y tenía que gastar una cantidad de tiempo, esfuerzo, energía, preocupación para llegar de vuelta presencialmente a concurrir a donde concurrían sus jefes, sus supervisados, y donde estaban sus problemas y sus áreas de incumbencia. Igual que en la escuela, de alguna manera, ¿no? Bueno, de golpe ese territorio, en vez de ser tienda de campaña, pasó a ser territorio omnipresente de batalla, donde ocurre todo. A las fuerzas, es cierto, por temor al contagio, pero también por imposición de los gobiernos, de golpe nos vimos todos durante periodos de distinto alcance. En Argentina aún seguimos recluidos luego de Exacto. 5 meses. Todos hemos tenido que volver a mirar a nuestro hogar como un lugar en donde hoy a la fuerza ocurren muchas cosas, pero donde eventualmente en este nuevo mundo tecnificado y que nos provee tantos recursos de libre disponibilidad, donde eventualmente pueden ocurrir muchas más cosas de las cosas que estaban ocurriendo cuando solo lo utilizábamos como tienda de campaña, ¿sí? Entonces, yo creo que la mirada de los adultos debería estar transformada. La conciencia que nosotros tenemos sobre la utilidad del hogar como institución protagónica en la sociedad post-pandemia debería estar afectada y reconsiderada a la luz de lo que hemos vivido durante estos meses. Porque dependiendo de cómo nosotros Claro. la organicemos, dependiendo de cómo le encontremos una valía adicional, por ejemplo, para lo que vos mencionabas, para incorporar en parte el espacio de un hogar como un lugar en donde ocurre aprendizaje todo el tiempo. Podríamos tener una parte en el futuro de una educación institucional más híbrida. Esa parte híbrida de la educación Exacto. podría ocurrir en un hogar, pero ese hogar debería tener reconsiderados algunos aspectos vinculados a la sonoridad, vinculados a la posibilidad de aislarse, vinculados a la estabilidad de la conexión con Internet. Debería tener algunas zonas pensadas para poder acompañar a ese eventual educación más híbrida de una manera eficaz. Ahora, para eso tenemos que crear una nueva concepción de hogar, y tenemos que eventualmente pensar en nueva normativa interna dentro del hogar. No normativa dictada por una comisión en la legislatura, sino normativa de usos que Exacto. nosotros querríamos, y de usos y de respetos y de solidaridad interna dentro del hogar,
para que cada uno pueda cumplir una parte de esa tarea, mientras la vida del hogar se desarrolla, pero de una manera mucho más fértil, ¿no? Claro, y se va adaptando porque es bien sabido que la familia es el núcleo más importante de la sociedad. Ahora, Juan María, eso es, vamos a hacer en la figura perfecta. Vamos en una familia de clase media, el papá trabaja, la mamá trabaja, también están desgastados por el trabajo que tienen que hacer en casa, se han convertido en profesores, se han convertido en trabajadores, en el riesgo de perder o no el trabajo, etcétera. ¿Qué hacer con la otra parte? La gente pobre. ¿Cómo educar a esa gente? Hay noticias en el Perú, por ejemplo, de un país donde yo nací, que ya estaban listas para comprar las tablets para llegar a los niños pobres, pero por alguna razón, obviamente corrupción, no llegó y no se compró nunca. Entonces, ¿qué hacer para que ese profesor que va a la escuela fiscal? ¿O cómo tratar de...? Eso para mí es lo más importante, porque quizá tú y yo somos de clase media, podamos tener algún tipo de dificultad algunas veces, pero sabemos enfrentarla. Pero ¿qué tal en esa gente de las favelas, de las barriadas pobres? ¿Cómo ese niño que vive en esteras, cómo se le puede ayudar para que tenga mejor educación bajo en estas circunstancias? Sí, yo creo que ahí yo estaba al tanto, hablé con gente de Perú estos días y estaba al tanto de que esa licitación finalmente se había cancelado. Sin embargo, ya en el año 2012 o 2013, Juan Carlos, el BID hizo una investigación en Perú donde se habían repartido 980.000 computadoras. Cada una de las computadoras que se había entregado con 40 e-books adentro de cada equipo, y cuando a los 2-3 años se hizo un repaso del nivel de uso que habían tenido esos libros electrónicos de cada equipo, el nivel de uso que habían tenido había sido mínimo. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Con que vos entregues tecnología como nosotros la concebimos a tecnología, como instrumento y nada más, no vas a lograr nada. Ni en la gente que tiene altos recursos, ni en la que tiene bajos recursos. Vos le das a una familia de bajos recursos una netbook con 40 ebooks, volvés a los 2 años y no los leyeron. De la misma manera, vos le das una tecnología y buena conectividad a una familia de altos recursos, volvés a los 2 años y vos no lograste que ese alumno haya sido autónomo e independiente. Entonces, la tecnología concebida como la estamos concibiendo como un bien, no te resuelve el problema de la educación y mucho menos el problema de la inequidad. Entonces, ahí lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la tecnología que eventualmente puesta a disposición de alumnado de todo el mundo que tiene capacidad de conectarse, aún aquellos de bajos recursos económicos, cuál es la tecnología que mejor te permite lo que se llama el engagement. El engagement, que el chico se entusiasme creando una iteración, ¿sí? Y creando un diálogo a través de diseños y de consignas que permiten darle devoluciones individuales, crear patrones de seguimientos individuales. Y hoy la tecnología te permite hacer eso. Hay plataformas, hay juegos, hay sistemas que te permiten crear una interacción y un atractivo con los niños que hacen que el chico se pase muchas horas eventualmente interactuando. Si no, no existirían los chicos que se envician jugando los juegos que nosotros no queremos que jueguen. ¿Por qué hay chicos que se envician? Porque está aceptado en el mundo del gaming que se pueden diseñar consignas lúdicas en plataformas que capturen la atención de los chicos y que segreguen dopamina y que sostengan la atención y que generen abuso en el uso de esas plataformas. Lo que pasa es que esa discusión aún no está aceptada en el mundo pedagógico. No está aceptado en el mundo pedagógico que uno... ¿Por qué crees que no? Porque el docente se tiene que correr de su rol habitual. El docente como un intermediario y eventualmente como un agente de tránsito de contenido, para aceptar esto, tiene que hacerse un costado y ponerse al lado del alumno, no en el medio, acompañando al alumno en ese proceso de interacción con tecnologías personalizadas de consumo de contenido. Ahora, pero para eso tiene que prepararse también. Obvio, y además un ebook no es una tecnología, tecnología de contenido interactivo. Un ebook es un libro, igual que los libros físicos, pero puesto en formato digital. No resuelve nada.
No, tiene que ser mucho más interactivo. Ahora, ¿los profesores están preparados para esta situación, Juan María, en tu opinión? No, claro que no están preparados. No se los preparó porque no operan de esa manera. Inclusive cuando vos ves ahora la pandemia y la respuesta de las instituciones a la pandemia, lo Desesperados. máximo que lograron los docentes que mejor se acomodaron, y lo lograron a un enorme esfuerzo, fue establecer un cronograma regular de contacto con los alumnos a través de medios muy, muy básicos de comunicación tecnológica, a través de Google Meet, a través de Zoom, a través de Skype, a través de Instagram, a través de Microsoft Teams. ¿Sí? Las herramientas muy, muy, muy básicas de comunicación son las que le han permitido a la escuela intentar replicar un poquitito de la estructura de funcionamiento anticuada que criticamos al principio de esta conversación. Ese diseño de estructura rígida, de horarios diarios y de esquema semanal de aprendizaje. Bueno, eso no genera en los chicos las características. Motivación. Claro, no genera motivación, no genera engagement, no genera autonomía y claramente no genera aprendizaje de calidad, porque al final del día el docente se encuentra con muchos menos herramientas de enforcement para decirle al chico, no te duermas, que te estoy hablando. Ahora, Juan María, yo conversé para esta conversación, con la hija de una amiga mía que tiene 19 años, 18, ya está saliendo de la escuela, ya terminó la escuela, y le pregunté, Abigail, ¿cuál es el impacto más grande que has tenido en el COVID? Me dijo, no juntarme con mis amigos. Eso es lo primero, el contacto físico con ellos, el parar con ellos. Y dice que los profesores, en algunos casos, solamente hablan del COVID. El de matemáticas se aparece en el Zoom y le habla así que el COVID. Se aparece el de naturaleza y le habla de COVID. Se aparece el biología y le habla de COVID. Entonces como que los chicos también saturados. Sin embargo, también hablé con una profesora de Pensilvania, Nicole, y Nicole me dice que lo que extraña son las actuaciones y dice que el tema tecnológico nunca reemplazará a la interacción física con los alumnos, enseñarles el contacto físico con esto, aquello. Pero ella hace una pregunta muy interesante. Dice que en estos momentos de coronavirus, y te la paso para ti, hay que escoger qué es lo mejor para el estudiante. Bueno, yo opino que esa pregunta solo la puede contestar el estudiante. Efectivamente, es la mejor pregunta, pero es un giro de 180 grados para el sistema, porque el sistema nunca se ha propuesto responder esa pregunta. El sistema siempre ha predefinido qué es lo que creen que es mejor para un estudiante promedio, y en base a eso, todo el diseño escolar. La pregunta verdadera y es una pregunta compleja, porque si vos hoy le preguntás a dos alumnos que están sentados, en principio, mismo nivel socioeconómico, misma edad, mismos gustos, misma vestimenta, misma generación, sentados uno al lado del otro en el banco, y estoy seguro que la respuesta a esa pregunta es distinta para cada caso. La pregunta es qué podría hacer el sistema, efectivamente, si la respuesta de cada alumno es distinta. Y el sistema no puede hacer mucho. Este sistema, el actual, esa docente que dice esa pregunta no podría dar respuesta a las respuestas de cada uno de los alumnos en el caso que sean distintas, y muy probablemente sean distintas, porque uno querría estudiar a la mañana, el otro a la tarde, uno de memoria, el otro le gustaría reflexionar, uno le gustaría que lo vean, el otro no, uno querría ir rápido, el otro querría ir despacio, uno querría arrancar con matemáticas y terminar con lengua y el otro al revés. Entonces, efectivamente, la pregunta es determinante, pero supondría alterar la piedra basal del diseño del sistema educativo, que es el sistema, claro. Que esa pregunta la responden los grandes y no los chicos. Exacto, cuando será al revés. Partiendo de eso, Juan María, como siempre, los países escandinavos, Noruega y Dinamarca siempre están, y Suecia siempre están a ventaja sobre los países latinoamericanos, y muchos de ellos han abierto. En tu opinión, ya para ir terminando y cerrando, ¿qué consideraciones tú darías para reabrir las escuelas? Porque al parecer dicen que los niños no contagian tanto, pero al fin y al cabo son seres humanos y yo estoy seguro que sí van a contagiar por alguna u otra forma. ¿Qué consideraciones darías tú para la vuelta a la escuela? O esperar o terminar el año de una manera, entre comillas, tecnológica. ¿Cuáles serían tus sugerencias para ir cerrando esta conversación? Mira, en conclusión, yo creo que este año va a terminar siendo, sin ninguna duda, un gran agujero en calidad de aprendizajes escolares.
no en aprendizajes, porque estoy seguro que los jóvenes este año aprendieron muchísimas cosas, lo que pasa es que probablemente no hayan aprendido lo que la escuela se propone que aprendan a cada año, pero estoy seguro que han aprendido cosas en sus hogares y en sus experiencias. Así que no me preocuparía por eso, ¿no? Y tampoco me preocuparía por eso porque los aprendizajes escolares, sobre todo en Latinoamérica, tampoco venían siendo muy destacados, con lo Exacto. cual al final del día lo que perdemos no es tanto. Yo lo que creo que es útil es que se retome con una frecuencia espaciada la vuelta a esa escuela de base presencial en rotación de grupos para poder permitir que haya periodos de aislamiento por distintos grupos de cohortes y que esa propia experiencia de volver eventualmente una semana sí, una semana no a la escuela de los distintos grupos ya empiece a sentar las bases de cómo creo que debería ser el sistema una vez que salgamos de esta pandemia, que es que debería tener un formato más híbrido, en donde se compone de momentos de reunión y de momentos de interacción presencial. Creo que la interacción personal del ser humano es determinante. No necesariamente es determinante para que aprendamos. Yo no estoy de acuerdo con esa otra reflexión. Es determinante porque somos seres sociables. Claro, la sociabilidad en la cual, claro, se nos desprende emocionalidad, es esa sociabilidad en donde nos vemos, nos tocamos y nos sentimos próximos, cosa que la tecnología no lo logra. Ahora, el aprendizaje de calidad no necesariamente ocurre solo cuando estamos juntos, con lo cual, como creo que tenemos que ir a un aprendizaje a nivel sistema mucho más híbrido, yo aconsejaría que la vuelta a la escuela ya sea una puesta en práctica de esa hibridación a la que creo que debemos ir. Interesante. Sí, eso es lo que coinciden contigo muchos autores, no solamente de habla hispana, sino de habla inglesa, que ese es lo que se sugiere. Poco a poco ir reabriendo. De repente, de lunes a viernes es martes y jueves un grupo, miércoles y viernes otro, y así ver cómo va evolucionando y adaptando las nuevas formas de ir a la escuela. Y no solamente a la escuela de los niños, a las universidades, todo tipo de institución educativa. Juan María, tú eres un profesional dedicado a la innovación, justamente que trata de hacer esa transformación desde el núcleo en los sistemas educativos. ¿Dónde la gente puede contactar contigo? Pueden contactarlo en mi página, juanmariasegura.net, o si no, me encuentran en las redes sociales, en los perfiles de las plataformas habituales de Instagram, Juan María Segura OC, o a partir de en esos lugares tienen toda la información mía de contacto. Perfecto. Juan María, yo te quería agradecer por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Juan Carlos. Siempre es un placer conversar contigo. A disposición. Para mí también es un placer siempre y aprender mucho de ti. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.